Bueno, vamos a abrir el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Y vamos a pedir a nuestra hermana Graciela que ella nos pueda leer desde el versículo 26, Lucas 23, desde el 26 hasta el 49. Es una lectura larga, pero que tiene que ver también con esto de la mesa del Señor y la Santa Cena. Así que nos ponemos de pie en reverencia a Dios en la manera que usted lo encuentra. Se pone de pie. Hola. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en el espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amén. Tomen asiento, hermano. Bueno, es importante que usted vea en la Biblia siempre dos cosas. El primer Adán
alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Primero se comienza sobre la tierra y luego se termina por primero lo terrenal y luego lo espiritual. Usted va a ver dos caminos, el camino ancho y espacioso que conduce a la perdición y el camino angosto que lleva a la vida. Usted va a ver también esto, dos ladrones crucificados al lado del Señor, uno que prácticamente maldecía y el otro que dijo: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Nosotros, mientras estemos sobre esta tierra, vamos a ver las dos cosas, lo negativo y lo positivo. De ahí que la nueva era ha mezclado estas cosas, dos pescaditos, uno negro y otro blanco. Usted no sé si lo había visto, y eso se está metiendo por todo lado, incluso en la ropa, en las vestiduras, se ve mucho. Entonces, nosotros en el tiempo que vamos pasando y atravesando, nos vamos a encontrar con eso. El árbol verde, que es Jesucristo, y el árbol seco, que somos nosotros, que hemos florecido por la gracia de Dios. Eso nos hace recordar allí la zarza que ardía, que había un fuego en el medio y no se consumía, y que el Señor le habla a Moisés y le dice: tranquilo, no te saca el calzado a tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Pero en realidad le está diciendo: un día mi espíritu va a poseer su vida, va a estar en ustedes, va a arder el fuego de Dios y no se van a quemar, porque es un fuego celestial. Pero si alguien los toca, ustedes van a pinchar como la zarza. Entonces decía Napoleón en un momento, aquel hombre que conquistó, Europa en su tiempo, dijo: todo hombre tiene su precio, pero basta dar con el precio. Y yo a veces observo estas cosas y somos zarza, donde nos pinchan un poquitito, reaccionamos. Aparece la naturaleza caída, la naturaleza humana, de diferentes maneras, pero aparece. Y de esto tenemos que tener un tremendo cuidado. ¿Por qué? Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Me entiende? Y un poquitito de veneno hoy, otro poquitito de veneno mañana, termina esto provocando la muerte. Entonces, por donde usted mire, vamos a encontrarnos dentro de la iglesia, como lo vengo diciendo, con las dos cosas, lo positivo y lo negativo. Si usted piensa que venir a la iglesia es llegar y entrar al paraíso, está totalmente equivocado. Y además se hubiera escrito en la Biblia todo lo que la Biblia dice. Por allí, nosotros como seres humanos marcamos diferencias. Creemos que muchas veces las personas que tuvieron la posibilidad de estudiar, de ir a una facultad, a una universidad y de recibirse, están en una categoría por encima de nosotros. La Biblia no enseña eso. Lo vil, lo necio, lo menospreciado, lo que no es, para deshacerlos. Y Pablo, cuando habla de esas cosas en Corintios, dice que Dios ocultó la sabiduría de él al mundo y se la dio a los viles, a los necios, porque el Evangelio no consiste de humanas palabras de sabiduría, sino en el poder de Dios. Entonces usted va a ver gente que no ha pasado por facultades, que no ha tenido la oportunidad, sin embargo, se van a mover en ese poder de Dios, que es la sabiduría de Dios y que nadie va a poder contradecirlo. Quiero que eso se quede claro, porque por ahí estamos viendo
que esto se enseña por todos lados. Quienes han tenido la posibilidad los clasifican como un nivel diferente. Incluso hasta hay iglesias que se consideran de esa manera. Cuidado con esas cosas. No hagamos acepción de persona. No juzguemos porque es el lugar que le corresponde a Dios. Y ninguno de nosotros deberíamos atrevernos a juzgar algo que no debemos juzgar, que solamente le pertenece al Señor. Amén. Estoy tratando de llevar la iglesia al lugar donde creo que debe estar. Entonces puse como tema: celebremos la Santa Cena cada día. Vengo diciendo que cada vez que usted se sienta a la mesa y corta el pan, está recordando la mesa del Señor. Cada vez que usted levanta alguna copa y toma algún trago de vino, usted está celebrando la mesa del Señor. Pero no es simplemente celebrarlo como vamos a hacerlo hoy, sino demostrarlo en nuestro andar y nuestro caminar de cada día. Porque, hermano, usted puede estar acá muy consagrado a Dios y allá afuera le está esperando el bombero para enfriar su vida, o le puede estar esperando el diablo con la horquilla en la mano, con la cola metiéndosela allí a usted en algún lugar y generándole un estado tremendamente delicado. No sé si me expreso bien yo o no. Quiero usar como introducción, hermano, a lo que decía Mateo capítulo 10 versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Todos los días de nuestra vida tenemos que tomar la cruz. Todo. No hay un día que no tenemos que celebrar la cena del Señor, la Pascua. No hay un día que no tengamos que tomar la cruz, porque te vas a encontrar con un montón de situaciones realmente horrendas. Y es allí donde tienes que tener en control tu vida. En un simple estacionamiento, como nos pasó estos días, que queríamos estacionar para poder bajar e ir al banco, cobrar nuestra hermosa jubilación, que ya se imagina por qué digo eso, aunque nos dieron los billetes nuevos y así que ahora es chiquitita así, ¿me entiende? Y paramos para ir para atrás y estacionar, pero allá atrás había una camioneta tocándonos bocina y tratando de empujarnos y de no darnos lugar para estacionar cuando podíamos hacerlo. Y cuando pasan todos allí, el último nos dijo tantas cosas y Graciela, bueno, tuvo que tener un poco en control su vida. Amén. Porque no tienen derecho de insultarte y de decirte cosas cuando estás en tus derechos, pero no hay derechos hoy en la actualidad para ciertas personas. Entonces es ahí donde usted tiene que decir: soy un creyente, puedo tener en control mi vida, puedo alzar la cruz y seguir en pos de Cristo cada día, que cuando lo maldecían él no respondía con palabras de maldición. ¿Cuánta gente maldice hoy en la actualidad? Entonces usted va a encontrar gente que bendice, que hace bien, pero gente que maldice, que hace mal. ¿Lo entendió? Ahora Lucas en el capítulo 9, versículos 23 al 25, él dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo es justamente negarse a lo que muchas veces quiere surgir de adentro de nuestra naturaleza caída. Aprender a ceder derechos, aprender a callar para no generar un problema terrible que se pueda generar. Eso es parte de seguir. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿Cuántas veces le he dicho a mi esposa:
Graciela, ¿sabes por qué yo me callo y no digo nada y controlo este viejo hombre? Porque soy un ministro, porque soy un siervo de Dios, porque soy un hijo de Dios, porque he tomado la decisión de seguir a Cristo y de mirar a Cristo y vivir como vivía Cristo y tratar de ver si puedo en alguna manera lograrlo. Ahora usted tiene que hacer lo mismo y quizás hace lo mismo, porque no nos sobra carácter a veces. Tenemos 4 caracteres. Hay caracteres que son, ¿me entiende?, sanguíneos, coléricos, llorones. Bueno, hay distintos caracteres y cada uno lo hereda, ¿o no es así? Y eso debe estar en control de Dios. Dice después aquí, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Entonces quiere decir que depende de nosotros, de cuánto respondemos a la fe de Cristo y de cuánto controlamos nuestro viejo hombre. Hemos venido de distintas familias con sus problemas y sus formas de proceder y de actuar. Y de repente, cuando hemos sido niños, hemos sufrido muchas cosas que, por cierto, fueron injustas, aunque otras quizás fueron correctas. Estábamos con Graciela mirando a la madre de una de nuestras nietas, disciplinándola con una vara, como debe ser, dice la Biblia, y después que la disciplinó y le hizo entender que estaba procediendo mal, la otra fue a abrazarla y a hacerle cariño, y cuando se fueron le llama a Graciela y le dice: ven, hija, te tengo que enseñar que cuando tu madre disciplina a tu hermana, tú no tienes derecho de ir a hacerle caricia, porque tu madre le está disciplinando para que no te tire un cascote, para que no te rajuñe la cara y quedes marcada para siempre. Entonces lo está haciendo para tu bien. ¿Por qué vos vas a hacer esto? Ah, abuela, tenés razón. ¿Cuánto hay que enseñarle a nuestros hijos que muchas veces las disciplinas son justamente para formar las personas? Pero ¿cuántas personas usted le habla del Padre Eterno de acuerdo a la oración de fe, Padre nuestro que estás en los cielos, y dice: no me hablé de mi Padre porque tengo los recuerdos más horrendos de un padre, porque se abusó de mí, porque me golpeó, porque me maltrató, etcétera, etcétera, etcétera? Y a veces esa criatura tiene razón, no quiere ni oír del papá ni de la mamá, porque han abusado cuando fue un niño, cuando fue un bebé, etc. Cada uno viene de donde viene y ninguno pide permiso cómo llegar al mundo. Usted puede llegar como príncipe, como hijo de un político. Usted puede llegar a este mundo como un hombre que labró toda la vida la tierra y fue toda la vida un peón, podríamos decirlo de muchas formas, y usted llegó. Y la Biblia le dice: cada uno llevará su propia carne. Pero qué importante que usted haga un análisis y vuelva atrás y diga: bueno, esto fue lo que a mí me tocó vivir y tengo muchos malos recuerdos y tengo sentimientos mezclados y no estoy bien, pero la Biblia me llama a que yo pueda ser transformado y cambiado. Era neófito, pero dejé de ser un neófito. Era un necio, pero dejé de ser un necio. Era una persona que maltrataba, pero ya no maltrato más. Porque Cristo vino a cortar toda maldición para que yo viva una vida diferente. Ahí está el secreto. Ahí está la virtud. ¿Me está entendiendo? Amén. Cuando hablamos, hermano, de la cruz, ¿qué significa? Significa negarse a sí mismo. Esto es cruz. Cada día usted se tiene que negar. Muchas veces usted tiene alguna riña dentro de la familia y muchas veces usted tiene que callarse para traer paz a esa familia.
Muchas veces usted tiene que tomar las cargas, ahí, ¿me entiende?, de esa familia para que justamente las cosas no lleguen a extremo. Entonces esto es negarse a sí mismo, es llevar la cruz. Renunciar en busca de mí. Es decir, primero yo, segundo yo, siempre yo. No sé si siempre tenemos la razón de todas las cosas. Muchas veces la razón la tiene la esposa. Muchas veces la razón la tiene el esposo. Muchas veces la razón la tiene el hijo o la hija. ¿Lo está entendiendo o no? Así que, hermano, hágase un autoexamen. ¿Qué significa, hermano Cruz? Significa ir adelante por la vida con la misma confianza de que nuestro Señor nos ama. ¿Se siente amado por Dios o no? A mí en una oportunidad me dijeron, Dios no mima a nadie. Sin embargo, yo me he sentido mimado por el Señor muchas veces. Cuando a usted un papá le mima o una mamá le mima, ¿qué siente usted? ¿Se siente bien o se siente mal? Y si su papá por ahí le mima y su mamá también le mima y le hace cariños, ¿qué cree que nuestro Padre Celestial no nos mima? Por eso es importante sentirse amado por Dios. La Biblia que dice que Dios no solamente ama a usted, a sus hijos, sino también a Israel, sino a todo el mundo. Dios es amor, dice. Y por amor decidió venir en la persona de Cristo y hacerse hombre para justamente ir a la cruz y decirle, Padre, lo que usted demandaba, la muerte de un justo por los injustos, aquí yo estoy, sin pecado, para que esto pueda ser ofrenda grata, sacrificio acepto, agradable a Dios. Amén. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos una naturaleza que es la caída, la humana. No podemos decir que el pecado no está en nosotros. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y algunos dicen, bueno, en aquel tiempo había un castigo para estas personas que estaban castigadas por el imperio romano, el imperio de hierro que habla la Biblia, y entonces agarraban y le ponían un muerto arriba, y usted tenía que estar ahí tirado y sufrir la pudrición de ese muerto, el olor y todo lo que significaba, y este era el castigo que le daban a ciertas personas. Pero yo creo que Pablo habla más allá de esto, si fue o no fue así, porque esto lo dice la historia. Yo creo que Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque todos los días tenemos que alzar la cruz y todos los días tenemos que negarnos a nosotros mismos y todos los días tenemos que ceder derecho y saber que esto agrada a Dios para su gloria. Entonces eso también tiene que ver con lo espiritual. Caminar en el Espíritu Santo es involucrarse en la vida del Espíritu. Primer Adán, carne, el postrer Adán, espíritu, vivificante. En la manera que nosotros, hermanos, vamos buscándole a Dios, Él nos va preparando para ese gran día, hermano, que hemos de ir. Dice Primera de Corintios, capítulo 6, versos 9 al 12. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras. Ahora usted cuando dice fornicarios, usted dice, ¿yo ando fornicando? ¿Jóvenes que tienen sexo antes del matrimonio? ¿Escucha lo que digo? No, pero todo... No. La Biblia me enseña eso, que no debemos errar. ¿No sabéis que los injustos, soy injusto? No heredarán el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras. ¿Soy idólatra todavía?
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, dice. Entonces hay una lista allí de todos los pecados terribles que los seres humanos hacen, pero yo debo hacerme un autoexamen. Todavía practico esas cosas, porque lo que condena a Dios es la práctica, que lo haces una vez, lo haces dos, eres esclavo de la fornicación, eres esclavo del adulterio, eres esclavo del robo, del hurto, eres esclavo. Entonces, la Biblia te dice que si estás en esas condiciones y no te superas, por la obra de Cristo y todo lo que Cristo puso a tu servicio para superarlo, no heredarás el reino de Dios. ¿Cuánto queremos entrar al cielo? Yo voy a levantar por las dudas de las dos manos. A ver, el que no quiere entrar al cielo no la levante. Todos lo levantamos, pero ¿cómo debemos vivir? Conforme a la palabra del Señor. Amén. Afeminados. Entonces, los ladrones y los avaros. ¿Cuántos son avaros que todavía le cuesta entregar sus diezmos, sus ofrendas, participar en esto de dar y también de recibir, porque Dios te va a dar? Entonces todavía eres avaro, todavía amas al mamón, al dinero, es tu ídolo. Bueno, cada uno tiene que autoexaminarse. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, todavía te embriagas y andas haciendo el 8. Amén. Ni los maldicientes, todavía estás maldiciendo. Los estafadores, todavía estás estafando. Heredarán el reino de Dios. Y esto, ahora fíjese lo que dice Pablo, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu, Espíritu que vivifica, de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén, hermano. Pero el que se une al Señor, que dice, un espíritu es con él, el versículo 17. ¿Está claro? Entonces allí es donde Dios nos está diciendo, vas a participar de la mesa. ¿Te has santificado? ¿Tienes en cuenta que el que come y bebe indignamente la cena del Señor come juicio? ¿No decimos eso? Ahora, lo que condena a Dios la práctica. Ahora, vas a esperar un año, vas a esperar 2, va a pasar cuántos años y si no tomo la cena porque a ver si el Señor me castiga. Ya estás castigado y condenado porque no puedes levantar la copa del Señor y decir soy salvo por esta obra maravillosa de Cristo. Dios lo encerró todo bajo pecado, dice. Dios puso las cosas en el lugar correcto para que nosotros nos preparemos en esta vida y entremos al cielo. Y allí vamos a recibir la corona que cantamos. De acuerdo a cómo hemos trabajado, cómo hemos servido, cómo hemos entregado al Señor todo lo que pudimos entregar de acuerdo al talento y la capacidad que cada uno tiene. Yo disfruté mi cumpleaños de esa carne que me sirvieron, pero atrás de esa carne había un hombre que puso toda su capacidad y puso todo su intelecto para que esa carne que me sirvieron, que no pude comer más, hubiera tenido que, no sé, si hubiera tenido otro estómago más, seguía comiendo. Una cosa extraordinaria. Pero hubo alguien que lo hizo, y a ese alguien, muchas gracias, hermano. Y si no digo el nombre, a lo mejor usted lo sabe, es porque siempre está el celoso. Pero debemos dar gracias a Dios o no. Gracias a Dios por cada uno que hace que la reunión es preciosa. Gracias por cada uno que se esfuerza y que por la fe de Jesucristo y la esperanza que tenemos,
lo damos todo. Por eso si tenemos que dar la vida, y bueno, nos llegará a tocar eso, Dios nos dará la fuerza, para que también como clamó Esteban y decía, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, lo podamos hacer también nosotros, por el poder del Espíritu, ¿o no es así? Dios te bendiga. Hermanos, tiempos finales puse aquí. Estamos viviendo días de crisis, pero también tiempo de oportunidades. Dicen que las crisis son oportunidades. ¿Cuánto creen eso? Porque frente a la crisis, por ahí surgen capacidades, talentos, formas de proceder. Ahora, puse aquí oportunidades, porque por allí, frente a cada situación que se presenta, bueno, ahora yo veo la televisión y aparecen gente que está inventando cosas para bajar, digamos, los gastos, porque parece que no llegamos a fin de mes, ¿me entiendes? Y entonces inventan cosas. Estamos como los días después de la guerra, cuando mis ancestros, hermanos, se peleaban por un caballo muerto para ver si podían agarrar un pedazo de carne. ¿Se imagina lo que es? ¿Se imagina lo que está pasando allá en Ucrania? Lo que está pasando en Israel. Le han ofrecido a nuestro hijo ir allí a Israel para ser de médico. $35,000 por mes. ¿Estaría bien o no? Pero ¿qué vale más? Te cae un cohete de Hamás en la cabeza y se terminó los $35,000. ¿O no? ¿Quiere enfrentar los días de crisis? Bueno. Ahora, ¿qué dice Lucas capítulo 23, verso 39 al 40? Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahí tienes siempre gente que va a hablar cosas terribles. Acá en el barrio hay gente que habla cosas ahora porque hay una ferretería o un tipo corralón de venta y adelante pusieron aún en mi casa ahí de Paqué, ¿me entiende? Y usted dirá, ¿quién es de Paqué? Débora Patricia Ketcher, ¿me entiende? Entonces, y ya la gente cree que esto es porque uno le saca la plata a la gente y hablan esto. De todo lo que se dice darán cuenta, Dios dice la Biblia. Y no saben que, bueno, Dios en un momento le dio una promesa a ella cuando era muy pequeña, como le dio una promesa a otros de mis hijos de distinta forma. A Cintia le dijo, cantarás, alabarás mi nombre, ensaltarás mi nombre. Y los músicos me dicen cuando Cintia está en el coro, qué precioso que es. Los que no saben de música, para mí todo lo mismo. Pero hermano, Dios da talentos a cada uno. Usted tiene talentos, los multiplica. Ahora, dice, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia dice que cuando Cristo murió, descendió a los infiernos.
¿sí? Y llevó cautiva la cautividad. Y dijo, basta de estar en el Hades, ese lugar donde estaban los que morían en la esperanza que vendría el Mesías, y en el lugar donde hay tormento. Recuerda aquellas parábolas que decía, tengo hermanos, diles que vengan y mojen con sus dedos mis labios porque estoy en gran tormento. Bueno, usted lo ha leído en la Biblia, y si no lea la Biblia y vea esos pasajes, no voy a detenerme mucho ahí. Pero el Señor descendió abajo, y a los que esperaban en Él los tomó y los llevó ¿a dónde? A un lugar que se llama el paraíso, y a este que le dijo, acuérdate de mí en tu reino, también se lo llevó. Entonces, este que se arrepintió no necesitó venir a la iglesia, no necesitó dar diezmos ni ofrendas, no necesitó cumplir con todo lo que nosotros estamos cumpliendo. Él simplemente dijo, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, yo creo que tú eres el Cristo, yo creo que tú has venido a morir por todos los pecados. Y no tengo oportunidad ni de ir a la iglesia, ni de nada de esto, pero acuérdate de mí en tu reino. Y el Señor dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pablo, cuando hablaba de estas cosas, él decía, me es mejor irme y estar con el Señor, pero por causa de ustedes o de defender la sana doctrina, todavía tengo que estar aquí en la tierra. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene acá en la tierra? Como conocía a una anciana allí en Palmiras, Mendoza, que la tenía allí desde cuando comenzó la organización, y ya tenía 90 y pico años, pero la tenía ahí porque ella todas las mañanas tenía una oración de intercesión por aquellos que lo necesitaban. ¿Te acordás, Graciela? Entonces, hermanos, Dios es el que tiene en control todas las cosas, y nos tiene a nosotros dentro de la iglesia, y cada uno nos ocupa. Nos tenemos que sentir útiles y capaces y en el protagonismo, y el Señor, si te quiere promocionar, te va a promocionar y te va a llevar a las naciones y te va a llevar a cuantos lugares Él quiera. Porque ni un pajarito caerá a tierra si Él no lo permite, y todos los pelitos que tenés en la cabeza, Él los tiene contados. Aunque algunos tenemos un pelo bien finito y otros tienen un pelo bien grueso. Me acuerdo en el taller le sacábamos el pelo a alguno que venía con los pelitos parados, y agarrábamos el micrómetro y lo medíamos a ver cuánto tenía. Oh, Dios mío, cuántas cosas hemos hecho. Desde el versículo 27 en adelante, Él les habla de que no lloréis por Él, sino por sus hijos. Hermanos, vienen los días más horrendos sobre la tierra. La Biblia lo dice. Todo se está preparando para el anticristo. Todo se está preparando para destruir a Israel. Cuando veáis que está rodeada de ejércitos, sabed que yo estoy a las puertas. Con razones y no razones, porque Dios mío, a veces decimos a un judío, ubrajá, y otro me dijo a mí, rajemos, que viene un judío. Ubrajá, rajemos. Bueno, paz y bendición. Vamos a ver. ¿Qué dice Lucas capítulo entonces 23, 27 al 32? Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, le dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzaréis a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubrirnos, porque si en el
árbol verde hacen estas cosas, es decir, Cristo, en lo seco que somos nosotros, ¿qué es lo que no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Siempre vamos a encontrarnos con esto. Hay mucha gente, hermano, que nos están mirando. ¿Usted sabe eso? ¿Nos están mirando la iglesia? En su barrio, en su casa, los miran. Usted se identifica con el Evangelio y ellos los miran. Usted pasa a ser luz y ellos miran ahí donde hay luz. Usted pasa a ser sal y ellos miran cuánto usted ataca la corrupción en su vida primero y luego en la vida de los demás. Porque ¿cómo se conservaba la carne antes cuando no había heladera? Yo viví eso en el campo. Una fiambrera que estaba hecha con tejido para que no entren las moscas y la carne se agarraba y se salaba todo, bien salada, y se colgaba ahí y usted podía tener esa carne muchos días allí, char que se le llamaba. ¿Sabe usted eso? Estos días me puse a enseñarle a mi nieta todo lo que uno aprendió en el campo. Eso, sí, esto otro, sí. Así que le aprendí cómo se ordeña, le aprendí cómo se hace la crema, le aprendí cómo se hace la manteca, le enseñé cómo se hace el queso, todo, y cómo se hace un queso y otro queso. Y bueno, es lo que me enseñaron a mí. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben hacer queso? Usted a lo mejor me dice, pastor, yo tengo queso en los talones porque no los limpio. En una oportunidad a mí me dijeron, esos evangélicos enseñan el camino del Señor. Eso me lo dijo la esposa de mi compañero de trabajo que teníamos el taller mecánico juntos, donde allí arreglamos toda la clase de camiones, tractores, hasta las motos. Un día agarramos el árbol de leva de una moto Guzzi, la preparé el árbol de leva con la piedra a mano y después la pusimos, la armamos y cuando la aceleramos largaba fuego, una cosa impresionante. Así se reventó también enseguida, ¿me entiendes? Pero bueno, todo lo que se podía. Ahora, yo buscaba al Señor y lo buscaba a través de la religión. Y me acuerdo en una oportunidad hice una promesa, porque me hablaron tanto en mi casa del famoso San Cayetano, que aunque para mí siempre estuvo callado, ¿me entiendes? Y hice un montón de medallitas, compré medallitas para el San Cayetano y anduve por el barrio, hermanos, repartiendo esas medallitas. Y como todos eran católicos, todos las recibían, el San Cayetano, el San Cayetano. Ya había algo en mí que era ir a predicar el Evangelio. Pero esa mujer un día me dijo, estos que están ahí, estos evangélicos que están ahí en esa iglesia, estos enseñan el camino de la verdad. Y ahí ya dije, acá voy a empezar a ir. Para colmo, una tía mía me había dicho, mira, vos si querés buscar a Dios de verdad, tenés que ir a Jesucristo, no vayas a las vírgenes ni a nada de eso. Si vas a Jesucristo, qué precioso cuando me enteré que una imagen nada es, al contrario, atrás están los demonios haciendo señales y prodigios mentirosos. Qué maravilloso cuando alguien me dijo que Cristo murió, resucitó y es el mediador de un nuevo pacto y está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Qué maravilloso fue cuando yo pude ir a la iglesia y entregarme. Cuando vino un primo y me dijo, vamos a la iglesia, yo le dije, todavía no voy a ir yo, pero ya voy a ir. Y él llevó a mi papá y llevó a mi mamá y lo llevó a la iglesia esa. Y cuando ellos vinieron de vuelta, realmente me hablaron cosas lindas y yo dije, bueno, voy a ir en algún momento. Pero después vino la madre del pastor, una
gallega chiquitita, así, maravillosa mujer, me habló del Señor y me fue de agrado. Y vino la esposa del pastor y me habló y me fue de agrado. Pero un día viene allí de los jóvenes una mujer que se llamaba Luisa, ¿me entiende? Y yo era muy racista y muy exquisito y muy vanidoso, y ella vino con sus ojos negros y su pelo negro, que en ese tiempo ni se arreglaban las mujeres, y me empezó a hablar y casi me salí disparando de mi propia casa. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? ¿Usted se da cuenta que nosotros tenemos que tener estrategias para ganar las personas para Cristo? Que tenemos que tener cuidado porque allá afuera usted se encuentra con racismo por todo lado. ¿O no? Y se encuentra con la gente vanidosa como era yo. ¿Me entiende? Toda la raza alemana, hermano, es terriblemente racista. Porque incluso decimos, venimos del viñedo de Noel, y es cierto, está en la Biblia, Askenax, ahí está, ahí aparecen los alemanes, pero se han hecho tantas cosas buenas, pero cuántas macanas se han hecho con Hitler, ¿o no? Y a lo mejor usted se cree ahora, oh, soy argentino, cuidado que por causa del orgullo, la soberbia y todo eso, tenemos el Maradona, tenemos el Messi, tenemos lo mejor. Cuidado, hermano, porque antes del quebrantamiento, ¿qué es? La actividad de espíritu. Bueno, eso era. ¿Eso éramos también o ustedes todavía siguen siendo lo que eran? Cuando nos llega la luz, cuando nos llega el Evangelio, cuando nos ilumina el Señor y nos damos cuenta de todos nuestros pecados que hemos hecho y nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios y le decimos, Señor, qué bueno has sido conmigo, que me has elegido antes de la fundación del mundo y me has llamado en su tiempo, gracias de Dios, y me has iluminado por la palabra, gracias de Dios, y hoy me abrazo a la palabra por la fe que has puesto en mi vida, porque no lo elegimos nosotros, Cristo, Él nos eligió a nosotros. ¿Sí o no? ¿Quiénes éramos nosotros? Lo vil, lo necio, lo menospreciado, lo que no es, o usted se cree que era alguien. Si pensó que era alguien, está con problemas todavía. Entonces dice, estos son los que enseñan el camino del Señor. En versículo 35 al 37 dice, el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, porque el vinagre era para quitar el dolor. Jesús pasó el vinagre cuando le pusieron ahí en la boca. Hay que leer todos los evangelios y va a ver la luz completa. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Cuántas veces de una manera u otra nos han dicho, pero ¿y por qué va al médico? No dice que Dios sana, ¿por qué no se sana a sí mismo? Porque muchas veces, hermano, la fe no nos alcanza, porque la fe es don de Dios. O que muchas veces, hermano, Dios nos está tirando las orejitas, porque hemos hecho cosas que no tenemos que hacer. Entonces somos castigados sobre la cama. De tal manera que dice que aborrecemos la comida suave. De tal manera que los huesos que no se veían aparecen. ¿No dice eso la Biblia?
No dice que, ay, si hubiera algún elocuente medador que le diga al hombre su deber, entonces volverá a los días de su juventud, a los días de su niñez. Su carne volverá como ser la carne del niño. Habla de inocencia, habla de perdón, habla. Y esto lo hace Dios 1, 2, 3, muchas veces con el hombre. Muchas veces Dios te está tirando las orejas, te está diciendo por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Pero hay cosas a veces que nos pasan, hermano, que nosotros decimos, pero esto es así. Sí, yo compartía con mis hermanos un sueño que tuve, que la verdad que cuesta contarlo. Pero lo voy a contar, Graciela, porque a veces ya ella me dice, no conté esto, no conté lo otro. Iba caminando y de repente me hago encima. Y usted dice, bueno, pues está llegando a ser viejo y le van a tener que poner los pañales. Y sí, y llega un momento que ya no retenés más ni la orina ni nada, Dios nos libre. Pero no era eso. Era que yo salgo con mi camioneta para atrás y ese espejito, ese vidrio chiquitito que tiene ahí atrás en el espejo, ese que alumbra y la señal que te da atrás porque están viniendo vehículos o alguien pasa atrás y vos lo ves por el espejito y lo ves también por la cámara, ¿me entiendes? Porque hoy en día los vehículos se han modernizado de esa manera, lo choco y lo rompo. ¿Escuchó? Y salí para atrás, seguía la lucecita ahí, me fui, vine de vuelta y Graciela dice, fíjate lo que te mandaste. Estaba la tapa ahí tirada en el suelo, todo el vidrio ese chiquito que da la luz todo pisado, roto. Y en mis términos dije, esta es la caca que me mandé. Usted dice, Dios puede hablar así. Dios te va a hablar en el término que tú lo entiendas y lo comprendas. Nunca Dios es un Dios de confusión, dice la Biblia. Pero acá hay que seguir ahora. Muy bien. Vamos a ver ahora qué hacemos. Me voy a la empresa allí. La camioneta tiene 5 años de garantía. Fuimos allá. Mira, digo, viene la lucecita y la tapa. Miró allí en la computadora y dice, no, viene todo el espejo completo. ¿Y cuánto sale el espejo completo? 1 millón de pesos. Pero yo voy a pagar 1 millón de pesos por esto. Digo, ¿cómo? ¿Tiene seguro? Sí, tengo seguro. ¿Presento el seguro? Ah, no, que esté tranquilo, el seguro le va a cubrir todo. Ah, bueno. Tiene que pagar eso. ¿Cómo se llama lo que tenés que pagar? No lo escucho. Franquicia. La franquicia era 270.000 pesos. Bueno, por lo menos vale 1 millón. Algo es algo. Pero cuando voy a ir al seguro estaba todo lo de patronato ahí, todo eso, no se podía llegar al seguro. Digo, vamos a ir al otro día. Al otro día vamos. Mira. Y me dice, pastor, tienes 2 cuotas atrasadas. ¿Cómo? ¿Cómo 2 cuotas atrasadas? Sí, se le cayó el seguro. El seguro no le puede cubrir nada porque usted tiene un seguro, una póliza hasta fin de año, pero dice usted no pagó 2 cuotas. Oh, ya pensaba en mi mujer yo. Es más, vine y dije, ¿cómo no pagaste? Y qué sé yo, dice, hay que pagar ahí, qué sé yo. Pues, yo pagaba acá, pagaba allá, que paga luz, paga esto, paga lo otro. Es verdad. A no tener débito automático, te podés olvidar. Pero entonces dije, cierro el seguro, no hago ningún seguro más, guardo la camioneta ahí adentro del garaje y se terminó. Ahora, ¿se imagina de qué me libró Dios? Yo anduve viajes a Mendoza y vine sin seguro. ¿Usted se imagina si hubiera habido un accidente, alguna cosa, algo, lo que hubiera sido eso? Entonces, cuando la Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien. Hermano, cuando algo te pasa, analiza, piensa, razona, ve si no es algo que Dios está preparando para que tú no caigas allí en una situación. Así que ahora estoy andando con el auto de mi hija Vanessa, que compró al vecino, a nuestro hermano, ¿me entiende? Con ese tiene seguro hasta el 28, andemos con ese, vamos a Mendoza con ese, con el otro. El Shari creo que tiene también seguro, vamos a ver. Hermano, tristemente hay un montón de leyes ahora para favorecer a los ladrones. No es otra cosa. Pero yo doy gracias a Dios. Amén. Dice la Biblia en Lucas 3, 44, 49, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión, era el jefe de 100 soldados, vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Dios, en algún momento, usando tu vida, cuando quizás tengas que partir de esta tierra, van a valorizar lo que tú fuiste y lo que tú hiciste. Y muchas veces vamos a oír hijos decir: qué triste que mis flores llegaron tarde y no me consagré ante al Señor. Lo he oído en estos días. Y dice: toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas, porque no podían estar allí, porque temían de que también iban a ser crucificadas junto con el Señor. ¿Qué nos enseña esto? Que vienen días, hermanos, muy duros, y que tenemos que consagrar nuestra vida para que cuando vengan esos días podamos estar preparados. Hoy vamos a venir a la mesa a celebrar esto, esta palabra, todo esto tan maravilloso que Dios nos ha hablado en esta mañana, y que es justamente para mejorar nuestra conducta, para que podamos entrar a la eternidad. Allá no habrá llanto, allá no habrá amargura, allí será todo luz y alegría. Allí pasarán los tiempos y no nos vamos a acordar más de lo que pasó sobre la tierra. Allí vamos a gozar con nuestro Señor por la eternidad. Vale la pena pasar hoy como peregrinos en este mundo y tener que pagar ciertos precios a veces para cuidar de hacer conforme nuestro Señor nos ha enseñado y conforme nos ha enseñado aquellos grandes apóstoles que habla la Biblia. Dios te bendiga. Nuevamente hay un grupo en los Estados Unidos que están tratando de levantar leyes y aprobar leyes para quitar el Nuevo Testamento de la Biblia. Siempre quisieron destruir y dijeron: este libro no se preocupe porque va a llegar a ser obsoleto, va a dejar de existir. Hoy la Biblia es más leída que ningún libro en el mundo, y hoy la Biblia es la palabra que más actualizada está porque Dios la escribió con su dedo maravilloso. Y en los tiempos dice: deja que los entendidos entenderán. Así que estamos entendiendo, hermano, esto tan maravilloso. Vamos a ponernos de pie.
Vamos a pasar al servicio de la mesa del Señor. Pero antes de pasar al servicio del Señor, voy a tratar de que todos ustedes entiendan lo que ayer nosotros tratamos de practicar para que esto salga bien ordenado. Amén. Ponga su mano en el corazón y haga lo que hicieron estos que después de la muerte de Cristo se convirtieron. Se golpeaban el pecho. Que esto también es de oración, ¿me entiende? En la Biblia. Padre querido, Dios de amor y misericordia, te damos gracias por este momento, Señor, que tú nos estás instruyendo en la santa palabra. Tu palabra es espíritu y es vida, y si nos unimos a ti seremos un espíritu contigo. Queremos asegurar el camino a la eternidad. Queremos asegurar que hoy venimos a tu mesa para celebrar esta santa cena y decirle que nos caracterizamos con ella porque creemos en Jesucristo y en su santa palabra, y creemos que un día vamos a partir de este mundo, ya sea en tu venida en un cuerpo, Señor, de abrir y cerrar de ojos que será transformado, o ya sea que estemos muertos y resucitaremos de entre los muertos y te recibiremos, Señor, e iremos a celebrar la mesa del Señor durante 7 años allí en la eternidad, mientras en esta tierra todos los que no creyeron, todos los que rechazaron el Evangelio, todos los que estarán allí, Señor, engañados por el anticristo, y donde habrá tanto dolor y sufrimiento cual nunca lo hubo, nosotros estaremos contigo y tú nos servirás la mesa. Señor, muchas gracias por esta fe, por esta esperanza que tenemos. Bendigo a los hermanos y pido, Señor, que ellos pongan la mano ahí en el pecho, se golpeen el pecho y te pidan perdón para que puedan venir a tu mesa y participar y decir: Señor, gracias porque tu palabra me ha iluminado y porque puedo comenzar a trabajar sobre estas cosas para ser más santo todavía. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.